instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Perú vive horas decisivas. 10 días después de la segunda vuelta presidencial, el resultado sigue sin ser proclamado oficialmente debido a la revisión de actas observadas y recursos presentados ante las autoridades electorales. Sin embargo, la tendencia favorece a Keiko Fujimori, quien mantiene una ventaja sobre Roberto Sánchez, en un escenario marcado por la polarización, las impugnaciones y los cuestionamientos al proceso. Según los últimos reportes, pues Fujimori es considerada la virtual ganadora. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Víctor Sousa, él es abogado y político peruano. Víctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, le escuchamos perfecto, Víctor. Muchísimas gracias. Víctor, a pocos días de que se conozcan pues los resultados definitivos, ¿podemos hablar ya de una victoria política de Keiko Fujimori o aún existen escenarios legales que podrían modificar el desenlace electoral? Yo creo que podemos hablar ya desde hace algún tiempo, un par de 3 o 4 días, de una victoria política de Keiko Fujimori, dado que existe una diferencia importante. Básicamente, ese empate estadístico que había con los votos en el interior del país, en el país, ha ido largamente a favor de Keiko Fujimori. Los votos del extranjero, ustedes saben, han desequilibrado esa balanza que había en los votos al interior del país. Pero con miles de actas que aún están observadas, entiendo, y también algunos recursos de revisión, ¿qué tan determinante será el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones en esta recta final, en este momento? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Existe una absoluta desconfianza en la población peruana y de los políticos en el Perú respecto a los organismos electorales. No se olvide usted que la OMPE ha sido denunciada, el jefe de la OMPE, nada menos que por el Jurado Nacional de Elecciones en la primera vuelta. Entonces, esto que parece un contrasentido, que el organismo máximo de las elecciones en el Perú denuncia penalmente al jefe del organismo nacional de procesos electorales, OMPE, significa mucho en la desconfianza que existe en el sistema electoral. Entiendo que hay 1.700 actas observadas en Lima, todas ellas beneficiosas para Keiko Fujimori. La idea es cuáles han sido las observaciones, y hasta donde tengo conocimiento, las observaciones son observaciones que no tienen ningún asidero legal. Lo que está pasando es que Juntos por el Perú y el señor Sánchez está haciendo dos cosas: observando actas sin razón alguna para demorar finalmente el resultado final, que se proclame el resultado final, y lo segundo es interponer acciones judiciales como si vía amparo o medidas cautelares se pudiera parar sobre todo la votación en el extranjero. Eso son argucias legales para evitar una proclamación que es inminente. Ahora, uno de los factores, entiendo yo, para que la balanza se haya inclinado es el voto de los peruanos en el extranjero, que favoreció ampliamente a Fujimori, ¿no? ¿Qué lectura política deja ese comportamiento del electorado? Yo creo que el electorado en el extranjero es más o menos alrededor de 1.300.000 o 1.400.000, de los cuales solo el 40% vota. No es que todos los electores en el exterior
y dentro de ese 40%, que son aproximadamente 350.000 votos o 400.000, incluso hay muchos que votan en blanco o nulo. Entonces, estamos hablando de 350 o 400.000 votos que han sido finalmente los votos que más o menos alrededor del 65% ha beneficiado a Keiko Fujimori y un 30%, especialmente, mira, increíble, de los países europeos, que han beneficiado al señor Sánchez y a Juntos por el Perú. ¿Qué lectura tenemos que hacer? Los peruanos en el exterior son muy importantes. Son gente que envían remesas el exterior por 5.000 millones de dólares anuales a sus familiares. Son gente que está aspirando regresar al país, quieren jubilarse en el exterior y son gente que está vinculada a nuestro país. Habrán peruanos que ya no tienen vinculación, por supuesto. Los hijos seguramente de peruanos nacidos allá, que ya no tienen mayor vinculación con lo que pasa políticamente en el Perú, pero los peruanos en el exterior hay una gran cantidad que no solo participan en las elecciones, sino además tienen representantes en el Congreso peruano, que es una de los logros que yo me precio de haber trabajado en el año 2006, 2007, 2008 para conseguir que eso se pueda lograr con posterioridad. Ahora, Víctor, más allá de quién resulte ganador en esta contienda electoral en el Perú, ¿qué revela esta elección sobre esta profunda división política, social y territorial que vive actualmente su país? Eso es muy importante. ¿Cómo interpretar la circunstancia de que los dos primeros lugares que han pasado la segunda vuelta, uno con 14% que en votos válidos se convierte en 17%, y el otro con 10% o 9.9% que en votos válidos se convierte en 12%. Ahí hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre votos válidos y votos obtenidos. Es decir, ocupados los dos primeros lugares no llegan realmente ni al 30%, pero con la justa llegarían, me parece, al 25 o 26%. Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es que en la segunda vuelta se ha dado prácticamente una vuelta en donde el error estadístico era evidente. No se podía dar las encuestas, ni la boca de urna, ni el conteo rápido que existe podían dar un ganador, porque el Perú está dividido, eso hay que aceptarlo, y solamente un miope políticamente no se da cuenta que nuestro país está dividido en... Entonces, yo la lectura que hago es que Keiko Fujimori, quien creo que va a ganar, debe de pensar que no solo estamos ante una legalidad electoral que la hace ganadora y la primera mujer presidenta en este país, electa presidenta en este país, sino debe pensar en buscar un gabinete de ancha base, no en función a reparto de ministerios, sino en función a un programa de ancha base. Ese programa con puntos específicos. ¿Cómo no ponernos de acuerdo en torno a la inseguridad ciudadana? Mire usted, si usted revisa el diario más importante de este país el día de hoy, se va a dar cuenta que solamente se habla sobre las estadísticas, las estadísticas de la inseguridad ciudadana. Y, por ejemplo, el diario de hoy día, el tema del día en este diario, establece que en el Perú el 45% de negocios están afectados por la extorsión. ¿Se da cuenta? Entonces, es increíble. ¿Ese sería el principal desafío para gobernar el país en caso de que se ratifique el triunfo de Keiko Fujimori? Yo creo que es el primer desafío, pero hay otros problemas que además todos sabemos que existen. El problema es que en nuestro país hay mucho político descriptivo, que describen la situación y nos dicen, como decía Ortega y Gasset,
no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa, ¿no? Es decir, tenemos un Estado débil frente al crimen organizado, una economía informal, un sistema de salud colapsado, una educación que no iguala oportunidades, una justicia politizada, un Congreso y una clase política que ha perdido credibilidad. Ya lo sabemos. ¿Qué hacemos? Yo aspiro a que ya pasemos de esos políticos que describen el incendio, pero que no apagan el incendio. Hay que dar soluciones, ¿correcto? Entonces, elección tras elección, repetimos el mismo libreto, discursos encendidos, promesas vagas, enemigos abstractos, pero resulta evidente que cada vez hay más desconfianza en la población, más antipolítica, más ciudadanos que sienten que nadie lo gobierna. Entonces, es necesario que en este país los políticos se hagan cargo de las soluciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un combate real y coordinado contra el crimen de inteligencia, contra el crimen organizado? ¿No nos ponemos de acuerdo en torno a eso? ¿En torno a la informalidad? Esas son cosas que necesitan soluciones concretas. Si yo pudiera explayarme, he pensado en soluciones concretas frente a la criminalidad organizada, pero digamos que ese es un mensaje hacia adentro y hacia la política interna. Bueno, somos muy parecidos, ¿no? Entre Ecuador, Perú, tenemos muchas similitudes. Lo que usted me dice parece que hablara de nuestro propio país, pero sí, deberíamos aprender también de los errores cometidos de nuestros vecinos de la región, ¿no? Para caminar juntos hacia una limpieza de esta delincuencia organizada que la sufrimos todos, ¿no? Pero al final, si el resultado termina confirmando una diferencia de apenas unas décimas porcentuales entre ambos candidatos en el Perú, ¿cree que el desafío verdadero para el próximo presidente, más que ganar la elección, sería reconstruir la confianza de un país que vuelve a salir dividido de las urnas, ¿no? Porque gobernar con esa división es bastante difícil. Es correcto. ¿Cómo recobrar, como usted ha dicho, la confianza de un país? Dando soluciones a los problemas. El Perú está dividido entre Lima, que tiene 34 o 35% de los 27 millones de peruanos que han podido votar. Está dividido el sur, que vota de una manera absolutamente diferente, y el norte del país, que vota de otra manera. Entonces, tenemos como tres compartimentos estancos que no se habla. Uno que ha sido alcalde de Lima, que conoce los problemas de Lima, nunca va a ser votado por el sur, porque lo consideran un candidato limeño, capitalista. Lo consideran un candidato que no es identitario con ellos. Entonces, eso, ¿cómo se logra? Dando soluciones a los problemas del sur, creando seguridad ciudadana, creando hospitales, creando infraestructura, creando colegios, pero sobre todo dando muestras de austeridad desde el mismo Congreso, desde el mismo Ejecutivo. Si yo visto igual que tú, si yo calzo igual que tú, si yo uso el mismo reloj que tú, si yo me hago atender igual que tú, pueblo, en un hospital público, entonces voy a crear confianza, voy a decir somos iguales. Pero cuando en el Congreso tienen un seguro de salud privado que les cubre a los padres, a los hijos hasta 25 años, etcétera, etcétera, por millones de dólares cada uno, entonces ya tenemos un problema de desigualdades gravísimas en donde no se está dando el ejemplo. Así es. Víctor, yo le agradezco muchísimo. Nos queda claro el panorama que vive Perú en estos momentos. Esperemos saber la resolución y cómo se desarrolla esta recta final del proceso electoral. Y le agradecemos muchísimo y les deseamos la mejor de las suertes a nuestro vecino del Perú. Si me permites una última Claro reflexión. que sí, por favor. Mira, nuestras constituciones, tanto de Ecuador, de Perú, como muchos países latinoamericanos, son constituciones garantistas. Son constituciones que respetan los derechos humanos, basadas en el derecho penal garantista. El problema es que hay
delitos y hay criminales que utilizan ese derecho penal garantista y esas constituciones garantistas para crear zozobra en la sociedad. Entonces necesitamos que nuestras constituciones tengan excepciones constitucionales para aplicar lo que se llama el derecho penal del enemigo. Es decir, no todos los delincuentes y no todos los delitos son recuperables, resocializables. Hay delitos y hay delincuentes que son irrecuperables, que son una amenaza para la sociedad. Y esos tipos de delitos, no todos, estamos hablando de crimen organizado, extorsión, sicariato, narcotráfico, esos delitos, la gran mayoría de delincuentes son irrecuperables y hay que tratarlos como enemigos de la sociedad. Y mientras eso no tenga una habilitación constitucional, mientras no tengamos ese tipo de leyes que habiliten a un ejecutivo a tomar medidas de represión con excepciones de derecho temporales, no vamos a solucionar. Entiendo a lo que va, Víctor, aquí también se ha hablado de ese tema, pero bueno, yo hablo por mi país, ¿no? No conozco bien cómo opera la justicia en el Perú, pero en el Ecuador, mientras la justicia sea tan corrupta, imposible que un cambio en la Constitución cambie algo en nuestro país. Entonces hay que empezar por erradicar la corrupción de nuestra justicia para que este tipo de cambios constitucionales logren efecto en nuestros países. Yo le agradezco muchísimo, Víctor, y esperaremos pendientes los resultados en el Perú. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Un saludo a los hermanos ecuatorianos. Muchísimas gracias, igualmente. Estuvo con nosotros Víctor Sousa, él es abogado y también político peruano. Notimundo a la carta.